En Arraigadas encontrarás pequeños mensajes que te ayudarán en tu fe y así estar edificada en la roca que es Jesucristo. Anunciemos juntas su palabra para que su reino venga. Ven, Señor Jesús. Jesús nos levanta. Nuestra cita de hoy lo encontramos en Salmos capítulo 23, versículo 6. La palabra de Dios dice: Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es un gran consuelo saber que el Señor está cerca de nosotras en todo momento, y al final de los tiempos, Él nos levantará en sus manos, y por los méritos de Jesús seremos su corona. En Isaías capítulo 62, versículo 3, dice: Y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Al leer la santa palabra de Dios, nos damos cuenta que las personas que tenían un encuentro con Jesús parecían percibir que entraban en la presencia del Dios Santo. Si recordamos a las dos Marías, a la mujer del flujo de sangre, de las cuales ya hemos visto sus historias, ellas se arrojaron a sus pies, y en nuestra historia de hoy veremos a Jairo también postrándose ante nuestro Señor. En Marcos capítulo 5, versículos del 22 al 23 dice: Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Jairo era un judío creyente que dirigía una sinagoga. Su única hija de 12 años de edad estaba enferma y agonizando. Jairo fue a Jesús y le pidió que la sanara. Él se arrojó a los pies mostrando reverencia y fe en él. Jesús accedió y en el camino hacia donde estaba la hija se encontró con una mujer enferma. Sin embargo, se tomó tiempo para ella y la sanó. Pero el tiempo con esta mujer fue crucial. Cuando Jesús se disponía a ir hacia donde estaba la niña, ya era demasiado tarde. Ella había muerto. Entonces los de su casa tratan de desanimar al jefe de la sinagoga para no interceder más ya por su hija. ¿Conoces personas así? Leamos en Marcos capítulo 5, versículo 35, dice: Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Estas personas son incrédulas, y lo gratificante es saber que Jesús conoce a los que muestran falta de fe. Él no les reprende por lo que dijeron, sino que va a demostrar una vez más su poder para encender la fe de los que le seguían, de los mensajeros, y anima a Jairo. En Marcos capítulo 5, versículo 36 dice: Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. En las palabras de Jesús había esperanza y promesa. Conocía a Jairo, él es Dios. Sabía que en su corazón había temor, y es normal en la situación que se encontraba. La fe en Jesús lo mantuvo seguro, por eso fue hacia él. Mientras Jesús va avanzando, se encuentra con fuertes lamentos y llantos que acompañaban a los familiares. En esos tiempos, los familiares del muerto pagaban por llorar sobre el cadáver. Algunas personas, a menudo mujeres, hacían del duelo una profesión. La falta de lamentos y llantos en un funeral era la peor desgracia y deshonor. Entonces Jesús actúa y dice, en Marcos capítulo 5, versículo 39, lo siguiente: Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Qué paz y tranquilidad mostraba Jesús a sus seguidores.
Él sabía que sería restaurada la vida, pero los familiares no lo notaron. La incredulidad fue más que la fe en Él y actuaron como tal. En Marcos capítulo 5, versículo 40 dice: y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Amadas, hoy en día muchos en el mundo se ríen de las cosas que dice Dios. Los incrédulos no ven desde su perspectiva. La risa desdeñosa con la que saludaron a Jesús parece mostrar que había poco dolor real ahí. Al decir Jesús que la muchacha no estaba muerta, ellos mostraron su incredulidad en forma de burla y de perturbación. Jesús tuvo que sacarlos afuera, ya que la incredulidad es obstáculo para que el poder de Dios fluya. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Ahora, como Jairo era principal de las sinagogas, seguramente había rabinos, fariseos, sacerdotes en ese momento, y Jesús lo sabía. Una vez más, Él va a derribar la ley de los fariseos y que los rabinos de la época consideraban inmundas a personas que tocaban a los cadáveres. Esta ley lo encontramos en Números, capítulo 19, versículo 11. La palabra de Dios dice: el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. La gente de la sociedad de ese entonces trataba de evitar tocar algún cadáver. Amadas, recordemos que Jesús se acercó a esas personas en la situación similar a la hija de Jairo y ayudó a cada una según su necesidad. Continuemos. En Marcos capítulo 5, versículo 41 dice: y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Talita cumi es una expresión en arameo, un idioma palestino. Jesús, al tomar la mano de la niña, no solo demostró gran poder, sino también una tremenda compasión. Jesús, en la condición de hombre, no se podía contaminar, ya que Él es Dios. Y ante los ojos de los que estaban ahí y la mirada expectante de los padres, sucede algo maravilloso. En Marcos, capítulo 5, versículo 42, dice: y la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Oh amadas, cuando Dios habla, se cumple la palabra que es enviada. La niña obedeció la palabra del Creador de la vida. ¿Recuerdas a Lázaro, la hermana de Marta y María? La muerte no tiene poder ante las palabras de Jesús. Esta retrocede y vuelve la vida. Él, Jesús, que es autor de la vida, estaba allí. Los incrédulos reaccionaron con espanto, pero no era de miedo, era de admiración, asombro, conmovidos por la obra que Jesús realizó. Después de esto, nuestro Señor dio una orden específica y estricta. En Marcos, capítulo 5, versículo 43, dice: pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Mis amadas, Jesús en ese entonces no deseaba fama. Ese no era su misión en la tierra. Las obras solo sirven para los incrédulos. Su propósito en todo lo que hacía es que su Padre sea glorificado. Ya pronto mostraría ahí ante todos, y eso sí quedaría registrado para la eternidad, la obra redentora para todos en una cruz. El gran amor por su Padre y por el mundo entero tendría relevancia, y eso sí tendría que saberse. Anunciar el Evangelio de Jesús es nuestra misión para que todo el que creyera en Él tenga vida eterna. En Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amadas, hagamos famoso a Jesús y su obra de amor por todos.
Ahora, para finalizar, vemos también que Jesús manda a dar de comer a la niña, porque para Jesús ella dormía y estaba débil, necesitaba recobrar fuerzas. Algunos estudiosos alegorizan esta acción y ven acá la condición de la iglesia en estos tiempos, que la iglesia está dormida y necesita ser despertada por Jesús para luego ser alimentada con su palabra. Puede que tengan razón, pero como siempre digo, la intención de mostrar cada historia es que aprendamos de la fe de los personajes para que ésta crezca. Como esté la iglesia en estos tiempos, Jesús está al tanto de todo. Él da alimento a su pueblo. Él se compadece. Él se encarga. Él la levanta, la cuida. Él hace la obra en y con sus santos. Nosotras guardemos la fe en Jesús, que es primordial para que cuando Él vuelva nos encuentre fervorosas y llenas del Espíritu Santo. En Lucas capítulo 18, versículo 8 dice: Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amadas, hermosa historia, y como siempre, el autor de todas es Jesús, llegando a los demás y a nosotras con su compasión y amor para levantarnos de toda situación, animándonos y alimentándonos con su palabra. En Salmos capítulo 3, versículo 3 dice: Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Amén, lo creemos, hermosa promesa de Dios. Ahora, con gratitud, nos levantamos en su nombre a anunciar su palabra. Jesús nos levanta de toda condición en la que nos encontremos. Nos anima a no temer e ir a anunciar su evangelio. Dios con nosotras. Encuéntranos en arraigadas777.blogspot.com.